José querido, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Tengo que admitirte que tu jingle se me pega después. Uno se va cantando más, ¿sí? verdad, más verdad. Bueno, mirá vos. ¿No te pasó nunca con eso? Digo, uno se va y cuando veo lo de la nafta, después te quedás concentrado con eso, te lo lupean, ¿viste? Sí, te lupea en tu cabeza cada rato. Ya, Bueno, tac. Bueno, este es el título de las homes de toda la Argentina. sí, todos creo que los, sí, ¿no? Sí, es muy fuerte por todo lo que implica, ¿no? Porque es una decisión política. Vos le preguntaste, le dijiste, ¿estás haciendo política? ¿En qué? Te dijo, no. Ahí lo tenemos que dice, rige desde hoy. YPF anuncia que estabilizará el precio de la nafta por 45 días. Sí, va a quedar el precio que está ahora, ¿no? Sí. Esto es decir, con el impacto ya del aumento del 20%, ¿no? Exacto. Y por 45 días depende de lo que sea la fluctuación que tenga el mercado. Yo lo que creo, José querido, después de escuchar al presidente de YPF, el presidente de YPF dijo algo interesante. Ahora te ayudamos, después me ayuda a vos. O sea, después de 45 días nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Va a estar atado a lo que suceda en el mercado. Recién Trump anunció que comienza a retirarse de Irán, no lo dijo de esta manera, y los analistas creen que esto va a hacer aflojar la presión sobre el precio del barril de crudo. Pero bueno, veremos. En definitiva, está moviendo los precios y la inflación en todo el mundo. Veamos cómo te lo decía y después te tiro un poco de cuál es el impacto que tiene el combustible en los precios y por qué la palabra estabilizaremos o por qué la palabra ponemos un tope o como lo dicen más en Spanglish le ponemos un buffer y demás. ¿Qué significa eso que están diciendo en el idioma castellano? Mirá lo que decía. Hoy en YPF hemos decidido crear un buffer de precios para estabilizar los precios de los combustibles hasta 45 días. Un amortiguador. Eso es lo que significa buffer. No lo voy a explicar químicamente porque es complejo, pero significa un amortiguador. ¿Qué significa eso? Yo ahora al consumidor le digo a la cámara, yo te voy a ayudar, te mantengo, YPF. Sí, YPF te mantiene el precio. YPF te va a ayudar, te va a mantener los precios estables durante estos 45 días. Pero luego de los 45 días, cuando se estabilice el precio, vos me vas a tener que ayudar. ¿Para qué? Por eso es un amortiguador. Me vas a tener que ayudar para recuperar lo que yo te ayudé. Clarísimo. Horacio, ¿esto es a partir de mañana? A partir de hoy mismo. Sí, después mucha gente me escribió por el tema de buffer. Sí, tiene acepciones vinculadas con la informática, pero habla de un tema de un producto químico que se... Porque es ingeniero químico. Sí, claro, exactamente. De profesión. Que se usa en la industria petrolera y entre otras, ¿no? Que tiene que ver con esto, con tratar de amortiguar, ¿no? Y dice otra cosa interesante, Marín, que bajó el consumo, ¿no? No en el área metropolitana, ¿no? Pero sí en algunos lugares del país. No, creo que dijo el NOA, me parece, y la Patagonia, o sector de la Patagonia. Creo haber escuchado que dijo eso también, me parece que es un dato, ¿no? Bueno, y aparte hay un tema que Marín tiene que navegar siempre por los dos mares, porque te acordás como cuando era con el tema del juicio, que él no podía hablar hasta que eso finalmente tuvo su fallo. En este caso él tiene dos clientes, tiene el cliente argentino, que es el que va al surtidor y dice, bueno, qué buena noticia, me van a mantener los precios estables, y tiene que tener cuidado con el cliente internacional, que es su accionista, porque no deja de ser una empresa mixta. Entonces vos todo el tiempo navegás en ese mar, que es como el consumo baja, ¿por qué dice estabilizar los precios? Porque en definitiva, si se devalúa, vas a tener novedades con el precio. O sea, si la moneda en la Argentina se devalúa, vas a tener novedades. Eso no va a pasar. No va a pasar. Hoy Caputo fue durísimo con eso, ¿no? Todo. Sí, con ametralladora salió Caputo hoy. ¿Por qué crees que salió así? Porque me parece que el gobierno al club que va, viste que el gobierno tiene como cuatro o cinco sectores que no comulga, ¿no? O que no le gustan mucho. Me parece que con el sector que menos comulga es con el club de los devaluadores, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Me parece que es por eso. Y vos fíjate que Ricardo Arriazu, que es un economista que entiendo que el gobierno respeta mucho, había dicho en los últimos días, al gobierno le va a ir bien salvo que choque la calecita, dijo, ¿no? Sí. ¿Lo recordás? Sí. Muchos analistas creen que lo decía por el tema de la devaluación. ¿Sí? Que no tiene que devaluar. Creo que hasta Caballo había pedido la devaluación en su momento, si la memoria no me falla.
Sí, porque según el gobierno tienen un prisma viejo. Lo que dice el gobierno es que la idea de ganar competitividad por tipo de cambio, que es como se manejaba lo que ellos llaman los que pescan en la pecera o los que cazan en el zoológico, en teoría eso cambió respecto al prisma. Eso era algo que te daba un placebo de corto plazo, que es le daba a ciertas industrias una competitividad, pero que al poco tiempo con la inflación necesitabas volver a devaluar. Y al poco tiempo necesitabas volver. Entonces por eso los calienta, palabra calienta tanto en línea con lo que dice el ministro de Economía. Sí. Pensé ¿Lo tenemos? Dale. ¿Querés ver? Dale, vamos a verlo, dale. Evaluar. Yo realmente encuentro patético ya a la gente que dice eso, lo digo con todas las letras, porque la verdad me parece casi que le están tomando el pelo a la gente. No sé si lo hacen porque les pagan o, como dice el presidente, por desconocimiento. Uso otra palabra de él, pero digo, realmente esa es la propuesta que tienen como economistas. Un país que devaluó en los últimos 25 años la moneda de 1 a 1.400. ¿En serio la solución es devaluar? Me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo a todos. Acá están los modos y el fondo, ¿no? Acá el micrófono. Sí, acá están los modos y el fondo. A mucha gente no le gustan los modos. Yo me quedo en este punto, me quedo un poco en el tema del fondo. Cada vez que una devaluación... Coincido, me quedo en el fondo también. Sí, en este punto, ¿no? Coincido. Porque cada vez que una devaluación... No justifico el modo, ¿no? Pero cada vez que una devaluación en Argentina se incrementó la pobreza, o sea, le fue mal al país. Sí, al asalariado, al que tiene un sueldo por mes, al laburante le va mal. te va mal. Me parece que es un sector que este tipo de cambio le incomoda, no le gusta, lo que sea, ¿sí? Que constantemente pide la devaluación. Pero no hay marcha. Yo nunca vi marchas. Vi marchas por la seguridad. ¿Qué tipo de marcha de eso? Claro, yo nunca vi una marcha en la calle. Vi marcha porque falta seguridad, vi marcha por el tema de la discapacidad, vi marcha por el tema de la corrupción. Nunca vi una marcha diciendo, che, devaluación. Nunca vi. Me parece que de algunos sectores concentrados de la economía, no mucho más que ellos. No es una demanda popular. Para nada. Te diría que a cualquiera que le preguntes como demanda popular, ¿querés que devalúen tu peso? ¿Querés que lo depresen? Te van a sacar corriendo. Probablemente te digan, mirá, yo no puedo ahorrar en dólares, no puedo ahorrar, pero déjame este dólar. Probablemente te digan muchos asalariados. Probablemente. O sea, es que Néstor Kirchner tenía una frase que era, aparte de anotar todo con el tema de los superávit gemelos, que decía que el Estado gaste menos de lo que ingresa y que se exporte más de lo que se importa. Aparte tenía otra frase que decía, cada vez que el dólar está en la portada de los diarios en su momento, de los portales de noticias, de las señales de TV y demás, pierden todos. Y sobre todo los políticos también. Y este gobierno tiene una idea análoga a eso. Tiene una idea. Por eso el gobierno estaba tan preocupado por el tema de la corrida del año pasado. Estaba tan preocupado, bueno, que la salvó la gestión con Estados Unidos, con Besen, resultado electoral y otras tantas cosas, ¿no? Y por eso no liberó, que esto hay que decirlo también, hay un cepo que suena lejos para la gente, pero es el cepo de las empresas, porque en esta pelea que no es solo discursiva, el gobierno también cree que si eso lo libera, lo que puede ocurrir es que lo que hoy controla, valga la contradicción, que es el tipo de cambio respecto al valor que tiene, si vos tenés una presión de alguien que quiere jugarte mal, sostienen que hoy no tienen las herramientas como para no tienen frenarlo. Poder de fuego, ¿no? Exacto. No tienen poder de fuego. Pero vos fíjate que como muchas de las cuestiones que andan dando vuelta, más allá de la inflación, que evidentemente probablemente tenga un 3 adelante, si uno sigue con lo que dijo Caputo, ¿no? Si uno dice o que de mínima se repitan 2.9, ¿no? Sí, total. Sobre todo con el alza de los combustibles, etcétera, etcétera. El gobierno tuvo en los últimos 10 días por lo menos 2 hechos como para poner un checklist al rumbo del gobierno y a la praxis gubernamental. Tema YPF y los datos de pobreza. Yo entiendo los datos de pobreza son del semestre pasado y se pueden corregir, pero tiene dos hechos objetivos, tangibles y palpables para mostrar. No, y de los datos de pobreza, los analistas respecto de ese periodo, que es el que salió, eran mucho más pesimistas. Totalmente. Igual, te digo, también hay que decirlo, cuando hay una buena noticia, hay que celebrarla porque no hay mejor noticia que baje la pobreza. Claro, pero vos viste que estos dos, que son hechos objetivos y tangibles. Mira, negar los datos del INDEC básicamente, viste, es pelearse con la realidad, tirarle piedra a la luna.
Sí, capaz que alguno... Aparte no los negabas antes, no No, cambió la claro, capaz que metodología. alguno de tantas piedras que aspira a pegarle al astronauta también, ¿viste? Porque ya esto me parece... Bueno, y Artemis. me parece un tanto desopilante esto. Nunca para festejarse hay 30% de pobres, 28%. Ahora, pero vos fíjate que la dinámica política argentina se devoró estos hechos objetivos y que son logros del gobierno de Milei. Se lo devoró la discusión política, hoy pasa por otro lado. Y nosotros no manejamos la discusión política. No, y ni tampoco creamos los hechos que llevan a esa discusión No, política. Digo, no. si aparecen dos jubiladas que no tenés cómo justificarla, Sí. si de golpe decís que es A y resulta B, Sí. si de golpe pateás la pelota afuera y decís que lo vea la justicia porque apenas es un periodista que me pregunta, ahí no tenés como... Se recibí 7 veces a una escribana a la Casa Rosada, que es raro, eso yo no sé. Es raro, bueno, son hechos, ¿no? Que estamos hablando del caso Adorno. Y hay un hecho que hoy fue muy fuerte en redes sociales, que por ahí lo seguiste, bueno, que genera un fuerte debate también en el gobierno, porque el gobierno dice que esto básicamente no es un tema noticiable o que es medio una pavada. Mirá el título, te muestro el título que está también en 2 de los 5 principales portales. Piden investigar millonarios créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. Esto surge, a ver, el pedido de investigación tiene una intencionalidad política, pues viene Paulón, que juega en política. Lo que no tiene intencionalidad política, pasemos al texto de la nota para... Son los para contarle hechos, pelado. ¿no? Son los hechos. Digo, vos podés decir, bueno, el que me quiere investigar, que es la oposición, el Congreso, bueno, eso puede tener cierta intención. Evidentemente al diputado Paulón alguien le dio el dato, Exacto. ¿no? Y eso se divulgó a partir de un sitio que se llama ¿Cuánto deben?, desarrollado por un programador que es Andrés Snitovsky, que lo que te hace es te muestra la evolución mensual de las deudas reportadas por las figuras públicas, por los funcionarios públicos, ¿no? Entonces se llama la Central de Deudores del Banco Central, que es abierta. Muy interesante este portal. ¿Sabés lo que tiene también? Por ejemplo, las personas que le deben a Surfinanzas. Sí. Súper interesante. Pero pará, seguí con esto Mirá también. los nombres, Seguí vamos con a ver esto los porque si no, nombres, porque esto genera, a ver, desde el Banco Central lo que te decían es, che, flaco, hay que sacar un crédito ahora. ¿Cómo van a marcar esto como un tema? Por ejemplo, vos tenés algunos de los créditos, el director nacional de la Oficina de Respuesta Oficial, que es la que responde todo, tiene un crédito por unos 112 millones de pesos, que son $76.000. Es pregunta esto, me lo estaba contando recién Francisco Joven fuera del aire. ¿Son créditos otorgados que están pagando o no? Sí, no hay nada ilegal en el crédito, ¿eh? Sí. Salvo que tenés una ventaja por ser funcionario público en cómo te otorgan ese crédito, y salvo que en algunos casos se cubre hasta el 90% de tu... Y hay diputados del PRO, ¿no? Sí, De tenés, Libertad Avanza, ¿no? Mira, mostrá, hay más nombres. Tenés a Bon Giovanni, por ejemplo. ¿Era del PRO o de Libertad Exacto. Avanza, no? Mariano Campero. Mariano Campero, el radical que se pasó. Exacto. Lorena Villaverde. Lorena Villaverde, la de Neuquén. Sí, también. Exacto, que no pudo ser senadora. Exacto, y ahí que está. quedó en diputados. ¿Es un delito? No es un delito. Pará, no. Aclarémoslo que no. Sí tiene cuanto menos una contradicción que está dada porque está yendo una entidad pública en un contexto que no crece en el sector público. Es como cuando se discutía sobre los contratos de la TV pública. Si no crees en eso, tampoco aproveche las condiciones que te da una entidad que sobre todo es... ¿Cuándo fueron otorgados estos créditos? Mira, ahí están las fechas, están con las fechas, lo tenemos para precisarle, porque no le quiero errar a Esteban con lo de las fechas. Y en la investigación, 2023 a 2025 fueron otorgados los créditos. Y ahí es cuando cambiaron las autoridades, ¿no? Claro, yo me había olvidado, Daniel Tillar era el presidente del Banco Nación, que Exacto. venía de Córdoba, ¿no? Exacto. ¿Sí? Era uno de los funcionarios que vino a un acuerdo con el mismo, llegó al ANSES. ¿Estoy diciendo, estoy bien. en lo correcto? De nuevo, el pedido de investigación tiene intencionalidad política, como plantea el gobierno. Sí, es correcto. La tiene. Sí. Y a ¿Cómo surge? Paulón quiere que le vaya mal al gobierno, y sí. Pero es la política. Y la política es mundo real. Y esa es la política, Si vos no sacás el crédito, o al menos Claro. lo justificás, se termina. Exactamente. La última, antes de Dale. despedirte.
Es fundamental lo que está diciendo, porque eso es la política. Paulón debe creer que le va a llevar el gobierno. Y bueno, está bien, es opositor y lo votaron para ser opositor. No lo estoy justificando. Nosotros queremos que le vaya bien. Estoy entendiendo, yo creo que le vaya bien. No por eso no vas a marcar. O negar la realidad, negar los hechos. Ni somos jueces, nadie se cree juez. Apenas periodistas. Bueno, te voy a mostrar un minuto antes de despedirte quieras, José. de esta que es la campaña que vas a ver por la calle, la vas a ver acá en La Nación Más, la vas a ver en vas a oír en las radios, la vas a ver en vía pública, la vas a ver por todos lados, los carteles. Quien lo dice importa. Por ejemplo, si yo te digo la casa está en orden, si lo dice Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín, sí. O si te lo dice Santiago del Moro, tiene una connotación claro, no. distinta. Sí, la casa está en orden de Alfonsín, sí. Por ejemplo, si te digo voy a estabilizar las naftas, te lo dice el presidente de YPF o te lo dice no sé quién, cambia. Sí. Mirá este minuto y charlamos un minuto sobre esto. Dale. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. No es lo mismo que esto lo haya dicho un expresidente a que lo diga él. Como no es lo mismo que nuestro actual presidente diga a que lo diga él. Y que después del atentado ella diga porque me quieren presa o muerta. Es muy distinto a que lo hubiese dicho ella antes del accidente. Y que ella diga vamos a ayudar a otros países es distinto a que lo diga él. Quien lo dice importa. Donde te informás también. Bueno, el concepto es quien lo dice importa porque, viste que hoy algunos te dicen, no sé, lo vi ahí, agarré el celular y me dijeron que, bueno, no es lo mismo. De eso se trata. No, José, si hay algún tipo de duda sobre hechos importantes, esto es personal, y creo que la mayoría hace lo mismo, va al periodismo profesional. Es así. De esto no tengo ningún tipo de duda, ¿sí? Después para divertirnos y demás, se consume todo y todo es válido, ¿no? Pero cuando querés saber, a ver si sigue o no Adorni, ¿no? Por decir algo, vas al periodismo profesional, ¿sí? Y si querés ver qué pasó con Adorni, también. Y yo hoy que se discutía cada vez que había pasado en la reunión de Olivo, leí a Jaime Rosenberg en La Nación, ¿sí? Y me informé claramente. No, de verdad te lo digo. Sí, aparte muy serio, muy metódico. No, pero es el periodismo profesional, no hay ningún tipo de duda de ello. Bueno, y es el que dio el título hoy a todos los portales, que fue el tuyo, Esteban, así que gracias por darnos el título principal. Lo dio el titular de IPF, ¿no? Sí. Lo dio el titular de IPF. Yo la verdad que no sabía que iba a ser un anuncio, pero no sabía que... eso marca la agenda porque es un tema que llega a la gente y sobre todo por el impacto que va a tener eso en el número de inflación. José, me quedo viéndote. Abrazo grandote, gracias. Chau. 23:10 y nos vamos a un lugar que es imposible que te pase inadvertido. Los que tuvimos la suerte de viajar en su momento a Malvinas, a recorrer, el frío es un frío que te penetra directamente. Camila Dolabgian está en Río Grande y hoy es una fecha muy, pero muy especial. Camila, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola José, muy buenas noches. Y estamos acá en Río Grande, a 592 kilómetros de las Malvinas, en una celebración única. La verdad, miren lo que es esto, la cantidad de gente que hay, la cantidad de gente joven que ha venido, amigos, familias, chicos, con menos 5 grados de sensación térmica, ráfagas de 60 kilómetros por hora, pero no importa porque acá se siente muchísima unidad. Recién tuvimos lo que es uno de los actos principales de este evento, que es la vigilia del 2 de abril, obviamente de mañana, que se hizo un simulacro básicamente del 2 de abril, de la llegada a Malvinas, en la Operación Rosario, que fue la toma, que terminó con la toma de la Casa del Gobernador recién. Fue un momento muy emotivo que se vivió acá con esa demostración que hacen las Fuerzas Armadas. Y fíjate esto, te quiero contar este dato y nos vamos a hablar con Carlos, que es un excombatiente. Te quería mostrar atrás nuestro la Carpa de la Dignidad. Y acá una fogata. Vos sabés que esta tradición que empezó acá en Río Grande, que hoy es la capital nacional de la vigilia, arrancó entre algunos dicen 10, 11, 12, nadie excede de 13 excombatientes que tratando de encontrarse, tratando de no estar solos en una fecha tan importante, se juntaban acá, miraban el mar, contaban historias y trataban de recordar a los caídos en Malvinas, a los 649 caídos en Malvinas.
Acá estamos con Carlos, te lo quiero presentar. Carlos te está escuchando, José, para que le preguntes. Él es excombatiente de Malvinas, Carlos Sacón, de La Plata, ¿verdad, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, soy de Bransen, pertenecía al Regimiento 7, mecanizado Coronel Conde, de La Plata. Primero, ¿A qué edad fuiste a Malvinas? 20 años. 20 años. José te está escuchando, ¿eh? No, primero agradecimiento, ¿no? Porque tantos años que no se les daba el debido agradecimiento, tantos colegas de él y compatriotas de él que lamentablemente no están hoy en este plano porque la depresión, por el no ser respaldados, porque no fueron abrazados por la sociedad, que nuestra sociedad muchas veces olvida y otras veces recuerda, y estamos en una etapa que por suerte están empezando a tener justicia también ellos. Me interesa saber cómo estás hoy y sobre todo si podés describirnos, vos que fuiste combatiente, ese frío, que ese frío conocen solo los que pisan Malvinas, que no es el frío que sentimos habitualmente, es mucho más árido que lo que estamos habituados. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mirá, ¿cómo me siento hoy? Hoy me siento orgulloso de haber sido partícipe de esa gesta y bueno, de haber hecho lo que pude dentro de mis capacidades como soldado conscripto. El frío, no te lo puedo describir, el frío es frío, pero una cosa es un día de frío y otra cosa es 64 días de frío que nosotros tuvimos a la intemperie, el Regimiento 7 en Monte Londo, bajo fuego de artillería naval, bombardeo aéreo, artillería terrestre una vez que ellos hicieron cabeza de playa y empezaron a avanzar y estaban llegando a Puerto Argentino, combate cuerpo a cuerpo, el frío era nuestro principal enemigo junto con la falta de comida y otras cosas, ¿no? Que Carlos, ya sabemos. La historia, pasaron muchos años, pero ¿cómo es esa historia en tu memoria? Digo, ¿cómo vuelven esas imágenes? ¿Cómo se sigue el día después de una guerra? No es el día, son 44 años. No terminó el 14 de junio, empezó el 14 de junio una guerra contra el olvido, una batalla contra el olvido, para reconocer a nuestros hermanos que quedaron allá, que dieron la vida, no, o mejor dicho, que perdieron la vida. Nadie voluntariamente va a entregar la vida, pero perdieron la vida por una causa justa, porque Malvinas son argentinas, han sido usurpadas desde 1833 y es muy difícil la reinserción en la sociedad, nos costó mucho, padecemos el estrés postraumático, cada día nosotros en mayor o menor medida siempre recordamos Malvinas, en esta fecha por supuesto mucho más. Yo te diría un mes atrás empezamos a vivir esta fecha, aunque en realidad, digamos, nosotros no estuvimos en esta fecha. Yo desembarqué en Malvinas el 14 de abril, porque yo estaba de baja, yo ya estaba en mi casa, me reincorporaron, como yo, la mayoría de los muchachos. Así que, bueno, después hasta el 14 de junio fue el cese el fuego, digamos, no fue la rendición, fue un cese el fuego, un cese de hostilidades. Nunca se firmó la rendición, eso hay que tenerlo claro. Argentina no se rindió, así que eso figura en las actas, está claro, está documentado. José, le sumo una pregunta a Carlos. Carlos, yo te quiero preguntar si hay alguien en particular a quien querés recordar hoy. No, a quien quiero no, a quien recuerdo. Hay muchos compañeros. El Negrito Quintana, pedazo de tipo. Bueno, no sé, eso que él fue caído allá. Miguel Ángel Arrascaeta, que yo fui a la primaria con el hermano y hice el servicio militar con él. Una familia conocida de mi familia. Los veteranos de guerra que se 16 compañeros míos perdieron la vida, más de 85 heridos del regimiento. No son números, pero atrás de ese número hay una persona, una familia, un ser querido que lo sufrió. Así que no es que lo quiera recordar, no lo voy a olvidar jamás.
José, te escucha Carlos, no sé si quieres. Carlos, ¿podemos con alguna pregunta? Sí. Te mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme. Y como vos decís, las Malvinas son y serán argentinas. Así que vamos a estar con ustedes y va a transmitir Camila todo desde allá. Sí, yo pido el reconocimiento para las madres de los muchachos que quedaron allá y, digamos, el no olvido por ellos. Nosotros ya volvimos, gracias a Dios, con secuela mayor, menor. Hicimos nuestras vidas, tuvimos nuestra familia, tenemos nuestros nietos. Ellos no tuvieron esa oportunidad. Así que, bueno, agradeciendo a toda la comunidad de Río Grande por el acto y agradeciendo a todo aquel que malviniza. Porque nosotros nos vamos a estar y alguien tiene que levantar la bandera y seguir adelante. Gracias. Abrazo grande. Cami, nos reencontramos en un ratito. Muchas gracias. Nos reencontramos como pronto, tal cual como decía José. Bueno, tómense un tecito totalmente. Y para cerrarte nada más, hay una lucha muy vigente por parte de las asociaciones de tratar de reconocer o de establecer una cifra por la cantidad de personas, por ejemplo, que perdieron la vida después. Estamos hablando de más de entre 300 y 500 suicidios que se calculan por parte de los veteranos de Malvinas después de la guerra, así que es un punto también a tener muy presente lo que ha sido la posguerra, que en realidad para ellos nunca terminó. Muchas gracias, Cami. Reencontramos en un ratito y a ustedes los invito a ver el tema del día, porque el tema del día hay varios. La verdad que por un lado nos podemos ir al espacio, si queremos ser el hito del día. Podemos irnos a los créditos para investigar qué es lo que ocurre. Podemos recorrer la buena noticia que fue el tema de la baja de pobreza. Y después está este tema que por lo menos ahora está conmoviendo a toda la sociedad. Me refiero a esta fiesta que no era ninguna fiesta. Mirá. Tati, con el propofol que le da Fini, se lo comparte a un compañero de anestesia. El chabón se hace una infusión continua de fentanilo y propofol y se muere. A partir de esta muerte por sobredosis se destapó que había fiestas privadas con anestésicos que se sustraían del hospital italiano. Una mujer es una anestesista de 50 años del italiano que está casado, tiene hijos, todo lo bueno, saliendo con Fini, que él robaba el propofol también con Fini. Boveri. Este hombre es un anestesista muy conocido. Fini no solamente robaba propofol, sino también fentanilo y era la que lo distribuía. ¿Qué pasa? Lo que hacían estos chabones es todas las fiestas del propofol, se llamaban. Las fiestas estaban $1000 con propofol incluido, $2000 si querías el monitoreo para controlar el nivel de sedación. Los invitaban a una sedación controlada, a un viaje controlado. Tenían un encargado de ambucearlos cuando el propofol ya les estaba generando la apnea. Allanamiento aquí a la Asociación Argentina de Anestesiología. Uno no puede saber qué es lo que hacen los profesionales en su actividad privada, en su vida privada, ¿no es cierto? Hernán, en vez de esperar a ser denunciado, renuncia al italiano y empieza a contar todo. Muchos, pero muchos datos de esta red de Propofest, que tiene muchas aristas. Tucu Costa nos va a contar algunos de los pasos para entender de qué se trata. Contanos, Tucu. ¿Cómo te va, José? Buenas noches para vos, para la audiencia. Vos hablás de una red. Yo te voy a mostrar la red que lleva a una muerte que por ahora la justicia la investiga como dudosa y que termina destapando esta red de fiestas privadas donde anestesistas sustraían ilegalmente, no solo del hospital italiano, atención a esto, drogas que, por ejemplo, le tendría que haber suministrado a una persona que estaba en un tratamiento o que estaba en una operación y que nunca la recibió. ¿Por qué te digo de una red y cómo se genera este vínculo? Porque hay dos nombres que se repiten y que son los dos nombres que están en este momento imputados en la justicia. El nombre es el de Hernán y el de Fini o Delfina. ¿Quiénes son ellos dos? Hernán era uno de los integrantes más reconocidos del equipo de anestesiología del hospital italiano, ¿sí? Hernán tiene 50 años, como lo ve acá, y Delfina era un estudiante del último año de la residencia de anestesiología en el hospital italiano. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Entre ellos se genera un vínculo sentimental, ¿sí? Esto está confirmado y reconocido por los dos incluso, ¿sí? En ese vínculo sentimental entre ellos, ¿dónde continuaba? En el departamento de ella. ¿Y qué hacían? No lo que dos personas o dos amantes hacen. Llevaban sustancias para drogarse y que habían sustraído del hospital. Vos decís, ya hasta ahí son dos personas que de entre ellos y ahí se termina todo. Sin embargo, aparece una tercera persona acá, Tati.
¿Quién es Tati? Se preguntan ustedes. Compañera de la facultad de la Universidad Austral, para ser más específicamente, de Delfina. ¿Cómo llega Tati al vínculo acá? Porque ella estaba en el Hospital Rivadavia, donde conoce, atención a esto como bajemos, conoce justamente a la víctima que termina muriendo, ¿sí? La persona que termina muriendo, que está acá en esa gran red al costado que estamos hablando, Alejandro Salazar, era amigo de Tati. Incluso Tati es una de las primeras personas en despedirlo a través de sus redes sociales. ¿Qué es lo que termina pasando? ¿Cuál es el vínculo entre estas dos causas paralelas? Tati. ¿Por qué digo que Tati es el vínculo? Porque lo que se está tratando de determinar es si la droga por la cual termina muriendo este anestesiólogo, Salazar en Palermo, era una droga que habían sustraído entre Fini y Hernán, se la habían dado a Tati y Tati la había compartido con su amigo. Por eso es clave ese rol y este nombre que todavía no está imputado en ninguna causa, pero en cada audio viral que hay se vuelve a nombrar este nombre. Bueno, ahí hay un punto y ponemos un punto, Tucu, para abrir la mesa y después vamos a seguir con el informe que vos tenés, Hernán, Fini, Tati, Luli. Hoy, para que se den una idea, todas las universidades donde ellas estudiaron y donde ellos estudiaron, los colegios, toda la zona norte de Gran Buenos Aires, que es el origen en parte de todos los nombres que tienen en sus apodos a los que Tucu hace referencia, charlaban del impacto de la ola que recién comienza. Y tenemos acá varios especialistas. Tengo por un lado a Miguel Miñones. Miguel es médico forense. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto y gracias por la invitación. También está Constanza Lamarque, que es abogada y perito. Bueno, Delfi ya la he saludado. ¿Qué significa esto, Constanza? ¿Qué significa esta trama de viajes, como le decían, controlados, y qué puede ocasionar? Bueno, es interesante este caso porque devela una realidad que se conoce hace mucho tiempo, pero que, bueno, nadie habla, ¿no? Se mezcla el concepto de consumo personal o recreativo con algo que es muchísimo más serio, que podría... Para entender, recreativo, cuando hablamos de droga, ¿cuál es el concepto recreativo? Claro, el recreativo vendría a ser para consumo personal de drogas que son comunes. Acá estamos hablando de drogas letales y de personas que tienen una experiencia sobre cómo dosificar los efectos que tienen y cómo hacer una reversión si algo sale mal. O sea, ellos están capacitados para saber inyectar a cada persona. Entonces deja de ser recreativo como se lo quiere hacer creer. Y en tu caso, Miguel, cuando hablamos de esta investigación y de cómo sigue... Iba a ser una investigación complicada. Como dijo la doctora, realmente esto viene de larga data. Creo que si no aparecía una persona fallecida, esto seguía sus viajes. Para mí no es un viaje transitorio, porque si analizamos las drogas que se usaron, que en este caso hablan del fentanilo, hablan del propofol, el propofol es un narcótico, un anestésico. Si te lo inyectan a los 10 segundos, 15 segundos te estás durmiendo. Difícil conseguir el placer, como que dicen algunos, placer sexual y demás, porque primero, para hacérselo, cuando apareció esta persona muerta, yo dudo que haya estado sola, porque generalmente la costumbre es que entre los que se lo hacen hay quien controla, quien monitorea. Hay un punto... Hay una bomba de infusión, sí, porque se gradúa peso, kilo, dosis, que va de 1 a 2,5 miligramos por kilogramo de peso, y ese goteo tiene que ser totalmente automático y controlado por una bomba infusora. Bueno, en las famosas fiestas que se está haciendo mención, justamente había una persona que controlaba cuando el resto estaba bajo consumo, ¿no? Claro. Ahí le voy a dar pie a Carlos Bollini, que lo tenemos conectado, que nos va a dar precisiones respecto a lo que dice Miguel como médico forense, lo que dice la doctora, porque Carlos Bollini es vicepresidente de la Asociación de Anestesia. Muy buenas noches, Carlos, gracias por atendernos. Buenas noches a todos, gracias a ustedes por conectarse, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica, por ejemplo, para los que no somos especialistas, que alguien vaya a operarse a un lugar, se le da menos dosis de anestesia que la que necesitaba?
cómo juega esto que decía la doctora, es un secreto a voces desde hace mucho tiempo, pero cómo impactó entre los anestesistas. Bueno, yo, lo que voy a dar es no una opinión personal, sino una opinión de los, perdón, estoy medio afónico, de los hechos de los que yo puedo dar fe y de que confirmar que son verdaderos. Lo que no me consta, yo puedo opinar en otro lugar entre gente informalmente, pero me parece que es un tema de responsabilidad, yo no me voy a negar a opinar, digamos. Acá lo que está comprobado, como bien han dicho, son muchos hechos. Lo que está mal y que no veo que por ahí se corrija es cómo fue la secuencia de los hechos. O sea, no es correcto como está planteado. En realidad esto comienza por una denuncia que hacen interna en el hospital italiano los propios compañeros de residencia de Lanuse, porque notan un comportamiento extraño debido al uso de drogas. Ahí hablamos de una adicción, de algo así, de eso. No, la encuentran en estado de sedación, pongamos, no sé precisamente el momento, pero eso es lo que desencadena todo este episodio. Esto ocurre a mediados de febrero. Estas médicas residentes notan el comportamiento que es una de las primeras cosas que se nota cuando hay un colega de cualquier especialidad que está con adicciones, o lo encuentran en estado de drogadicción o encuentran que empieza a cambiar su comportamiento. Entonces, ahí están muy bien estas colegas que denuncian esa situación, tal vez incluso para ayudarla, y hacen la denuncia al jefe de servicio. El jefe de servicio activa todos los mecanismos dentro del hospital italiano. Por otro lado, se comunica con la Asociación de Anestesia, que es la institución donde yo tengo un cargo electivo, y nosotros a la semana siguiente recibimos al profesional que es alumno nuestro de la carrera, es de tercer año, no es de cuarto, que es esta doctora Delfina Lanuse. Tenemos una entrevista donde ella manifiesta el consumo de drogas. Al otro día, un jueves, nosotros recibimos al doctor Boveri, que también confirma todo lo que después se termina denunciando. Y el viernes ese, o sea, miércoles, jueves, viernes, el viernes fallece el doctor Salazar, a quien nosotros conocíamos, yo lo conocí circunstancialmente como alumno. Era un excelente alumno, buenas notas, los mejores conceptos de él como rotante, su última rotación en el Hospital Gutiérrez. Y no relacionamos un caso con otro, porque no teníamos ningún conocimiento. ¿Qué habrá pasado con Salazar? Qué raro, tan buen alumno. Bueno, probablemente tenía algún trastorno psicológico, estaba quemado, como decimos nosotros, un burnout o algo así, se habrá suicidado, qué barbaridad. Bueno, fue una gran preocupación. El lunes de esa misma semana, que no sé bien la fecha, creo que era 23 de febrero, nos pide una reunión la hermana del doctor Salazar, la recibimos, yo estuve en esa reunión personalmente, así que puedo dar fe, y ella, sin decir nombres, y imagínense el estado de haber encontrado muerto a su hermano, nos cuenta todo el episodio y nos pregunta si nosotros no sabemos nada de la fiesta de Propofol. Imagínense la sorpresa mía y del otro colega que me acompañaba, el doctor Meiriño, y nos quedamos helados porque, imagínense, después de 40 años, primera vez que escuchábamos algo así, no podíamos creer. Ella hace una descripción un poco de cómo serían esas fiestas, seguimos sin poder creerlos, y nos habla de sin decir nombres, de un reconocido médico del hospital italiano. Nosotros, o sea, yo no estaba al tanto de las otras reuniones, el doctor Meiriño tampoco, y
nos quedamos impresionados. Bueno, ¿qué podrá hacer? Nos juntamos después de esa reunión, eso ya terminó tarde, el martes al mediodía, y ahí juntamos toda la información en una reunión de lo que sería la mesa chica de la comisión directiva, y nos damos cuenta de la gravedad del hecho, relacionamos las cosas y hacemos una denuncia en una fiscalía, que la verdad no tengo el nombre, y por otro lado nos enteramos que el Hospital Italiano hace 2 denuncias, porque el jefe que había recibido la primera denuncia era el jefe suplente, así que hace una denuncia el jefe suplente y hace una denuncia también el otro jefe. Y ahí termina, digamos, lo que yo puedo dar fe, que es lo que publicaron ahí. Hay otras cosas que figuran en la causa, pues después nosotros ampliamos la denuncia cuando conocimos otras intervinientes. Eso está en la causa. Yo no tengo autoridad, digamos, o conocimiento judicial si yo puedo comunicar eso o no, pero está ampliado y bueno, creemos que dada la característica del hecho, bueno, por un lado el robo, la droga, el consumo, el domicilio, etcétera, todo lo que ustedes han descrito, es un caso que tiene que manejar la justicia, la gente que corresponde investigar y llamar al que tenga que llamar, y nosotros, por supuesto, vamos a tener que dar testimonio de todo lo que sabemos, ¿no? Ahora, usted dijo que habló con Lanuse y con Boveri antes de la muerte digamos, del médico. Bueno, ¿qué dieron cuenta ellos? Perdón, no escuché. Digamos, sí. ¿Qué es lo que dieron cuenta ellos en el relato? Porque entiendo por lo que dice que no dieron cuenta de las fiestas, pero sí me imagino que los dos tenían un consumo. Bueno, ¿qué es lo que dijeron? Exacto. O sea, primero yo solamente, por eso hay que entender un poco cómo funciona nuestra institución. Nosotros tenemos una secretaría que se llama Asuntos Profesionales, que es la que se encarga de todos los problemas entre los socios, no de adicciones solamente, de cualquier problema entre los socios por lugares de trabajo, bueno, etcétera, peleas, lo que fuera. Entonces lo recibimos, atendemos, mediamos, solucionamos los problemas, etcétera. Eso es algo histórico en nuestra asociación. Y bueno, también recibimos este tipo de problemas. Clarísimo. Sí, ahí es donde yo lo que puedo decir, porque no estuve en la reunión, es lo que presentamos en la denuncia. Delfina Lanuse admite, adelante de, creo que son 4 o 5 testigos, todo el consumo de las drogas que sacaban del hospital. No hay ahí una claridad de quién la sacaba, cuánto la sacaban. Toda esa parte yo lamentablemente no la preguntamos, porque no es, o sea, nosotros solamente nos basta con saber que sacaba la droga y la consumía en su vida privada. Lo confirma el doctor Boveri, también confirman entre ellos una relación. Bueno, son cosas que quizá dar aviso al italiano, ¿eso se hizo? ¿Cómo? Quizá dar aviso, al hospital implicado. ¿Ustedes avisaron de esto? ¿Dieron aviso? No, el hospital es el que avisa a nosotros. Doctor, doctor, el hospital... José Costa los saluda, buenas noches. ¿Es la primera vez que reciben una denuncia de esas características para un integrante de la asociación? ¿Nunca antes, jamás nadie denunció que había un anestesista que se robaba propofol o algún otro sedante y se lo suministraba con fines recreativos? Mientras yo soy vicepresidente hace 2 años y antes fui secretario científico, o sea que de enterarme de estas cosas, en estos últimos 5 años no recibimos ninguna denuncia de robo de drogas por nadie. Así que no tengo esa información. Sí tenemos casos de gente que ha consumido, que han recibido. Nosotros tenemos todo un departamento de lo que sería ayuda psicológica primero, tenemos profesionales de primer nivel y tenemos experiencia, pues tendremos un par de casos.
gente que ha ido a recuperación. Es muy difícil que vuelvan a ejercer la profesión. Ese es el título, Carlos, que es difícil que vuelvan a ejercer la profesión. Es interesante y nos da el puntapié para seguir acá con la mesa y escuchando los audios y analizando y tomando el punto que usted nos dijo de lo que puede decir y lo que no puede decir por su rol institucional. Así que le agradecemos muchísimo este contacto. Sí, yo les agradezco a ustedes y creo que, digamos, para la línea y para ver todo ese tema, es importante saber que empieza en el italiano antes de saber la muerte. La muerte se relaciona a posteriori y muy después encuentran esos viales y se hace la trazabilidad del medicamento y ahí aparece que es del italiano. O sea, por eso hay todavía, creo que hoy abrían los teléfonos, hay todavía mucho para ver qué pasó realmente acá. Muchas gracias. Muy buenas noches. Tucu, hablando de teléfonos y ya vamos a discutir aquí con la mesa, hay audios que fueron difundidos que danos un poco de precisión, de contexto, de cómo, en qué momento surgen y también escuchémoslos. Se empieza a viralizar, José, justamente muchos de estos audios que por lo que nos dice la justicia, donde hay 3 causas penales, 2 para saber cómo fue el robo de los medicamentos y 1 para saber de la muerte, todavía no figuran formalmente en los expedientes. Sin embargo, los nombres se repiten y la trama y esta red se repite. Mira, escucha uno de los audios donde cuenta, entre otras cosas, cómo sustraían la droga, cómo eran las fiestas y cómo murió Salazar. Hernán Mujica es un anestesista de 50 años del italiano que está casado, tiene hijos, todo lo saliendo con Fini, que él robaba el Propofol también con Fini. ¿Qué pasa? Lo que hacían estos chabones es todas las fiestas del Propofol, se llamaban. Hay un grupo de WhatsApp, hacían una fiesta, llevaban bombas de infusión, hacían infusión continua de Propofol y tenían un encargado de ambucearlos cuando el Propofol ya les estaba generando la apnea. Entonces había una persona que estaba encargado de ambucearlos cuando ya estaban haciendo la apnea. En estas fiestas, ¿qué pasa? Hernán, en vez de esperar a ser denunciado, renuncia al italiano y empieza a contar todo. Entonces no queda increpado. Entonces, en todas estas denuncias la mete a Fini diciendo: esta piba y a Tati, estas 2 pibas estaban vendiendo no sé qué. Miguel, ¿qué impacto genera esto? ¿Qué impacto genera este Propo Fest en el cuerpo de una persona? Es terrible, porque realmente es algo que tiene que ser muy bien, estrictamente manejado. Por eso se coloca la bomba de infusión, para que el goteo vaya de acuerdo a la dosis y al peso, y tiene que haber algún especialista que lo controle. Por ejemplo, en cualquier hospital, sala de terapia intensiva, unidad coronaria, quirófano, sala de endoscopías, se usa mucho esto del Propofol, es muy común, pero lo hace un anestesista. O en la sala de terapia intensiva, un médico está especializado que conoce el manejo de estas drogas. Pero esto no puede estar en manos cualquiera. Desde el momento que alguien está hurtando o robando o lo que sea este tipo de droga, yo lo he consultado por ahí con algunos fiscales a ver cómo viene acá la causa penal, la causa civil, las inculpaciones o quién es responsable y quiénes son punibles y quiénes no, ¿no? Es muy complejo y realmente el que roba eso es como que si yo te doy a vos una moto de alta cilindrada y nunca manejaste una moto, digo, anda a la ruta. Si vas derecho. Constanza, ¿qué impacto puede tener en las carreras de estas personas? ¿Es una adicción? ¿Es un delito aparte? No. Mira, a ver, lo que es interesante saber, que esto por ahí no se dice mucho, es que según estadísticas de la Junta de Anestesiólogos de Estados Unidos, entre el 1 y el 2% de anestesistas terminan con consumo grave. Y de esos, 1 de 5 mueren, ¿sí? Todo por el Propofol y el fentanilo o otros opioides. Allá lo que se hace es que se le quita la matrícula, no pueden volver por más que se rehabiliten. ¿Por qué? Porque ellos están en continuo acceso directo a estas drogas. Con lo cual tienen un contacto. Mirá este segundo audio que tiene Tucu para compartirnos y después te voy a pedir algunos de los títulos de mañana, Delfi. Veamos el segundo audio, Tucu, escuchémoslo. El otro audio habla de cómo fue la muerte y algo que están diciendo ellos acá que me parece importante, los 2 especialistas. ¿Cómo lo encuentran a él
es la sospecha que tiene la justicia de que no estaba solo en el momento de su muerte. Escuchá. Que es lo que decía Miguel, ¿no? Exactamente, una persona como lo encuentran a él con una vía que es una sonda en la pierna, pasándoselo solo, es muy complicado de hacer. Pero escuchá cómo incluso en los audios virales se hace cuenta parte de lo que está en el expediente. Hernán, en vez de esperar a ser denunciado, renuncia al italiano y empieza a contar todo. Entonces, no queda increpado. Entonces, en todas estas denuncias, la mete a Fini diciendo, esta piba y a Tati, estas dos pibas estaban vendiendo no sé qué, bla, 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 o estaban compartiendo, o robando, bla, 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 bla. Hernán, nada, indemne, literalmente. Fini lo denuncia por violación. Hernán Moguel es un anestesista de 50 años del italiano que está casado, tiene hijos, todo lo bueno, saliendo con Fini, que él robaba el Propofol también con Fini. ¿Qué pasa? Lo que hacían estos chabones es todas las fiestas del Propofol, se llamaban. Hay un grupo de WhatsApp, hacían una fiesta, llevaban bombas de infusión, hacían infusión continua de Propofol y tenían un encargado de ambucearlos cuando el Propofol ya les estaba generando la apnea. Entonces había una persona que estaba encargado de ambucearlos cuando ya estaban haciendo la apnea. En estas fiestas. ¿Qué pasa? Hernán, en vez de esperar a ser denunciado, renuncia al italiano y empieza a contar todo. Entonces, no queda increpado. Entonces, en todas estas denuncias, la mete a Fini diciendo, esta piba y a Tati, estas dos pibas estaban vendiendo no sé qué. Bueno, ahí lo veíamos como parte de esta comunicación donde empiezan a nombrar el mecanismo, Tucu. Exactamente. ¿Y cómo lo encuentran él? Lo encuentran al costado de su cama, tendido en el suelo, con una vía o una sonda vendría a ser en la pierna derecha y una serie de frasquitos o de ampollas, que es cuando empiezan a hacer la trazabilidad y se dan cuenta que no era un medicamento que uno había comprado en una farmacia, un sedante. Era algo intrahospitalario que no puede acceder a alguien que no trabaja, que no tiene acceso justamente a las farmacias que están dentro de los hospitales. Y ahí se empieza a hacer toda esta trama. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en la justicia no está comprobado que haya sido Fini o Tati o Hernán el que le dio ese vial a esta persona para que se lo inyectara y termine muriendo. La otra cosa que no está todavía en el expediente, por eso son expedientes paralelos, es si estaba solo en el momento en el cual él termina muriendo. Por eso la justicia pidió las cámaras de las 24 horas anteriores a que encontraran su cuerpo para saber si alguien más estuvo en ese departamento y en ese departamento ocurrió una de esas fiestas. Ahí hay un punto para Miguel. ¿Cómo es la muerte en estos casos, digamos? Claro, acá se va a plantear, la autopsia va caratulada a abreviación causales de muerte, ¿no? Y yo pregunto, si estaba solo, ¿no fue un suicidio también? ¿No se puede haber sido un suicidio? ¿Por qué lo dice? Y porque si estaba realmente solo y se puso el suero en el pie, que tranquilamente cualquiera se lo puede poner, una enfermera se puede poner, o un médico se puede poner el suero en la vena, en el codo, tranquilamente. Si fue así, pero van a tener que demostrar que fue un suicidio. Y si no fue un suicidio y estaba acompañado, acá hay lo que se llama abandono de persona. Omisión de atención, si era un médico, abandono de persona. Entonces bastante complejo. Pero en la parte legal, uno como forense le llega el cadáver y acá está el problema con el Propofol, que es de muy fácil redistribución post-mortem. Entonces, si no se llega rápido a la autopsia, puedo encontrar en la sangre o en la orina algún metabolito o en el hígado que se deposita, pero se redistribuye muy rápido, muy fácil, entonces a veces, por más que encuentre una dosis equivalente determinada, también está la duda o la discusión de si esa dosis fue la que lo mató o no. Porque la dosis entre el efecto que se busca del Propofol, el efecto narcótico, y el efecto por el cual es tóxico, el efecto por el cual se produce la muerte, es muy corto y es muy individual. Es como con la cocaína. Entonces, si dosan en un cadáver, en sangre, 1,5 miligramos, va a decir, pero esto puede haber sido suficiente para matarlo. Y hay que ver si en la autopsia lo llega. Por eso todas las muestras tienen que ser procesadas muy rápidas, conservadas en frío, enviadas muy rápido, porque si no se pierde la prueba, la causal de muerte. Sí, además otra de las cosas que son interrogantes, ¿no? Si fue un suicidio, ¿por qué inyectarse a través de los dedos del pie y no en un brazo si total te estás suicidando? Después,
hay que ver si la escena fue montada, ¿sí? Fue arreglada o estaba limpia. Obviamente después se puede hacer incluso una autopsia psicológica en donde se va a poder ver si realmente esa persona se había querido suicidar o no era parte de su plan. Hay un montón de situaciones. Por ejemplo, estaba pasando una versión en donde decían que bueno, el propofol es de color blanco, pero los líquidos que se habían encontrado eran transparentes. Entonces no se ponían en claro si había sido por el propofol o el fentanilo. Él lo podrá decir mejor, pero si mal no recuerdo, el fentanilo uno tiene, el cuerpo se acostumbra a las dosis de fentanilo, entonces cada vez uno tiene que darse más. Entonces, bueno, pero estamos hablando de personas que sí sabían, que no eran que no tenían personas desconocidos. Claro, exacto, eran expertos en la materia. Mira, ahora vamos a ir a lo que pasó con el allanamiento. Después Delphi nos va a anticipar la agenda de Manuel Adorni, del presidente, lo que viene en materia política, y también vamos a retomar con Camila en el sur con esta fecha tan pero tan especial. Pero para cerrar, Tucu, el tema, ¿qué pasó hoy con los allanamientos y cómo sigue? Hoy fueron a allanar la Asociación de Anestesiólogos a buscar específicamente toda la documentación que exista dentro de la asociación de los dos imputados, ¿sí? Querían saber qué material tenían de ellos ahí, contactos, lugares donde había trabajado y demás. Están haciendo un rastreo hacia atrás para saber cuál era la red y con quién trabajaba, con quién se vinculaba, cuál era la forma en el día a día dentro de la institución de Hernán, de este anestesiólogo de 50 años que era conocido, que daba cursos, que era un referente dentro de lo que es el hospital italiano. Están tratando de conocer eso. Eso fue lo que fueron a buscar hoy las autoridades judiciales. Lo hablaba hace un ratito con el abogado de la institución. Ellos entregaron toda la documentación, pero dice, mucho más no teníamos acá. La clave, ¿cuál es? Y que lo estaban hablando hace unos minutos ustedes, es ¿qué dicen los teléfonos celulares? Si en esos teléfonos celulares, como sugieren los audios, hay grupos de WhatsApp que se llaman Propofest o Fiesta Propofol y demás, esos celulares son los que van a empezar a hablar, y ahí seguramente esa red que por ahora está solo en audios virales de WhatsApp empieza a llegar a la justicia. Muchas gracias, Tucu. Nos vamos al sur de la República Argentina con lo que está pasando ahora. Acaban de izar la bandera. Camila Dolavgian con toda la información desde allí. Hola, José, nuevamente. Mirá esta imagen, todas las fuerzas representadas con sus abanderados. Estamos en medio del acto central de este día tan especial, como decías vos, a tan solo 11 minutos del 2 de abril, que marcarían 8 horas y media para cumplir 44 años desde que volvimos a desembarcar en Malvinas. Te quiero leer algo que recién generó de verdad un momento muy emotivo, que fue la lectura de un poema de un estudiante de Tierra del Fuego. Te voy a leer un pequeño fragmento. Dijo, te llora el que vuelve, quebrado y de pie, te lleva a la escuela, te jura la alfombra y un pueblo te abraza con todo su ser. No hay olvido en tu nombre de isla, no hay bandera que te deje atrás, sos memoria viva, sos causa sencilla, sos la voz que dice volverás. De verdad se llevó la ovación de las cientos y cientos de personas que se están reuniendo pese al frío a las 12 de la noche acá en Río Grande, esperando para que comience la parte más importante del acto y que se hice la bandera en tan solo unos minutos. ¿Qué sentís, Cami, vos que sos de la nueva generación de periodistas sub-30, cuando ves esos ojos, cuando ves a esos chicos, cuando ves y recorres algo que ocurrió hace 44 años? Hay 16 mástiles pequeños. La verdad es movilizante la unión, José, la unión en la causa, la unión de generaciones, la unión de procedencias. Hablé con personas de Salta, de Corrientes, de La Pampa, de Jujuy. Es un país representado en un acto que te moviliza, por supuesto, porque en momentos de tanta división, esto sigue siendo una causa nacional. Y de hecho esto sigue siendo organizado por las asociaciones de veteranos de Malvinas, más allá de que aparece obviamente siempre ahí un poco colada la política, pero esto es una causa nacional, José, y se nota, se ve, están los chicos, mira, no sé lo que es de verdad, los veían recién a los chicos abanderados de las escuelas, lo mismo con los abanderados de todas las fuerzas.
Y es un momento realmente muy fuerte, es tremendo vivirlo y además sentir el frío. Yo lo pienso para quienes están acá, sentir el frío de esta manera es necesario, parece necesario. Cami, los chicos, la cantidad de chicos, de gente joven que hay por allí, las caras, los discursos y todo, tiene una connotación muy, pero muy especial. No, absolutamente. De verdad sorprende la cantidad de jóvenes, la cantidad de familias, pero te diría que la población está con un promedio de edad bajo, ¿eh? Es una cantidad parece de verdad el patio de una universidad por momentos y es emocionante eso porque por ahí son una gran cantidad de personas que no nacieron, no vivieron esto y sin embargo lo sienten, lo movilizan y vienen a acompañar a sus familias. Muchos son parientes, descendientes de veteranos de Malvinas, sus sobrinos, hijos de los hijos, y eso realmente genera un clima acá en Río Grande impresionante. Y de vuelta, es increíble ver a las distintas escuelas, a las distintas fuerzas, todos representados por sus mejores, por el mérito, y eso también genera que se le rinda homenaje realmente a los veteranos que están acá, además muchos de ellos. Algunos de ellos son fundadores de haber hecho la vigilia acá. En el 95 se arrancó a hacer la vigilia acá y después eran pocas personas, eran algunos, tan solo un puñado que venían a contar historias y hoy es un evento nacional, un evento que convoca gente de todas las provincias y eso, por supuesto, es absolutamente movilizante. Camila Dolabjian, desde el territorio, te queda muy bien, Cami, estar en territorio, naciste para eso. Te mando un beso grande y a seguir rompiéndola. Un beso enorme, José, y a todos nos vemos mañana, ahora en Ushuaia, mañana en Ushuaia. Camila Dolabjian, desde allí. Delfi, ¿qué es lo que viene en materia política? Bueno, justamente mañana, por el Día de los Caídos, vamos a tener el acto que va a participar el gobierno. Va a dar un discurso el presidente Javier Milei, pero quien va a estar allí, además, va a ser Manuel Adorni, ¿no? Cuando hay bastante expectativa por justamente el vocero. A ver, hoy hubo una reunión en Olivos donde el presidente lo ratificó un poco en un operativo de contención del gobierno y lo que se viene además es una agenda donde, bueno, lo que se busca es mostrar gestión, ¿no? Y por parte de Manuel Adorni, por eso, de hecho, se viene reuniendo con varios ministros la semana pasada. Tenía prevista una conferencia de prensa para hoy, la canceló, se reunió en Olivos y lo que va a hacer, digamos, lo que va a ser su agenda a partir de la semana que viene es reunión con los ministros, por ejemplo, con Alejandra Monteoliva de Seguridad, con Mario Lugones de Salud, también va a tener con el ministro de Defensa. El mismo día, además, que en diputados se va a tratar la ley de glaciares. ¿Por qué te acentúo esto? Porque un poco lo que está buscando el gobierno para generar aire a raíz de la polémica de Adorni es algún triunfo legislativo. Esto es lo que se está buscando, por un lado, la semana que viene. El mismo día, José, que además va a tener que declarar en Comodoro Pi la escribana de Manuel Adorni, escribana en las dos propiedades que él no tenía declaradas, o por lo menos no tenía declaradas en lo que es el anexo público, ¿no? Así que atención también a la foto política de mañana, por supuesto en el acto de los veteranos de Malvinas, pero también la foto política, ¿no? Con Manuel Adorni ahí en el centro de la escena. 23:55 y te cierro con alguna información. Primero, La Nación presenta Experiencia Living, Remeros Beach, que es una muestra de diseño y decoración única que te invita a inspirarte con las nuevas tendencias. Está abierto todo el fin de semana largo. Te esperamos hasta el 19 de abril. Mira de qué se trata. Y antes de irnos a dormir, hay que recordar a aquellos que pusieron el cuerpo, que pusieron el alma, que salieron a combatir por las Malvinas, que son argentinas, y ese sufrimiento, y se los vuelvo a decir, cuando visitás Malvinas, cuando sentís el frío con tu propio cuerpo, es imposible no sentir empatía por esos chicos que fueron enviados a una guerra que lamentablemente iban solos, ¿no? Iban con una promesa, iban con una convicción que después descubrimos que estaban demasiado solos. Así que paz para las familias, paz para ellos y para los excombatientes. Mucha, pero mucha fuerza, porque la justicia tarde o temprano llegó y los reconoce. Gracias por haber estado esta noche. Y nos reencontramos el domingo. Felices Pascuas para todos, para las familias. Nos vemos el domingo en Comunidad de Negocios.
Y el alma mira por dentro, por donde quiera se extiende. Y enanca tu ritmo agreste para trepar por tus fuentes. Será el final de mi canto, semilla de alma sonora. La Nación 104.9. Más música. Conéctate con lanación.com y accede a la mejor información. Y un día las estrellas te van marcando el camino. Y un día empezás a soñar con llegar a lo más alto. Y un día te das cuenta que los sueños más grandes empiezan con los pies en la tierra.